Bienvenidas, bienvenidos a Literalia, Tránsitos sin red. Encarna como pocas autoras del siglo XX la fusión entre vida y literatura. En ella, el amor, la memoria, la política y la escritura forman un tejido inseparable, atravesado por la pasión y la pérdida. Su biografía, que recorre desde la Indochina colonial hasta los cafés del París intelectual, refleja la obstinación de una mujer que convirtió la experiencia en arte. Hablamos de Marguerite Duras. Queridos literautas, vamos a situarnos en la infancia y adolescencia de Marguerite Duras en Indochina. Su verdadero nombre era Marguerite Donadieu. Nace el 4 de abril de 1914 en Gia Dinh, cerca de Saigón, la entonces Indochina francesa y actual Vietnam. Es hija de dos profesores franceses, Henri Donadieu y Marie Legrand. Crece en un entorno marcado por la pobreza, la desigualdad colonial y una fuerte inestabilidad familiar. La muerte prematura de su padre, cuando ella tan solo tenía 4 años, deja a su madre en una situación económica desesperada. En esa época, la familia vive entre Saigón, Vinh Long y Sa Dec, lugares que años más tarde poblarán su obra con una atmósfera húmeda y opresiva. Su madre, figura obsesiva y voluntariosa, lucha por mantener a flote a sus 3 hijos, mientras la joven Marguerite desarrolla una sensibilidad aguda hacia las injusticias sociales y se sumerge en un buceo introspectivo en el ámbito de las complejidades del deseo. La relación con su madre es compleja. Está marcada por el amor, el resentimiento y la admiración que siente por ella, e influye profundamente en la visión de Duras sobre conceptos como la fuerza y la vulnerabilidad femeninas. A los 17 años vive una relación secreta con un comerciante chino adinerado que la introduce en el universo adulto del deseo y la transgresión. Esta historia, una unión prohibida por las convenciones raciales y de clase de la colonia, marcará su vida y se convertirá décadas después en el aclamado El amante. En 1932, con apenas 18 años, se traslada a Francia y estudia Derecho y Ciencias Políticas en la Sorbona. Ahí empieza a escribir y a frecuentar los círculos intelectuales parisinos, mientras su imaginación sigue anclada en la Indochina de su infancia. En 1939 se casa con Robert Antelme, un joven estudiante de Derecho comprometido con el pensamiento de izquierda. Como anécdota, comentar que durante la Segunda Guerra Mundial, aunque ambos participan en la resistencia francesa, Duras trabaja al tiempo en la administración de Vichy, un episodio controvertido que ya justificará a través de las estrecheces económicas que vivía en esa época. Esa dualidad refleja la complejidad de su carácter y su capacidad para navegar en contextos contradictorios. En 1944, Antelme es arrestado por la Gestapo y deportado a un campo de concentración. Marguerite inicia una búsqueda incansable hasta que finalmente lo encuentra tras la liberación de los campos al borde de la muerte. Antelme regresa finalmente a casa en 1945, eso sí, profundamente afectado. Es esa experiencia límite entre el amor y la devastación la que inspira una de sus obras más conmovedoras, El dolor. Aunque su amor por Antelme fue profundo, la relación se deteriora tras la guerra y se divorcian en 1947, aunque mantienen a lo largo de los años una relación de respeto y profunda afinidad intelectual. Tras la guerra, Duras se integra en los círculos literarios de la posguerra parisina, epicentro del existencialismo y del compromiso político. En 1944 se afilia al Partido Comunista Francés, con el que mantiene una ambivalente relación, por momentos es intensa y en otros casos conflictiva. Su militancia coincide con sus primeros éxitos literarios, como el libro Los impúdicos o La vida tranquila, y luego
un dique contra el Pacífico, donde transforma los paisajes y la miseria de su infancia en materia poética y política. Es justo en esa época cuando inicia una relación con el escritor Dionys Mascolo, compañero de militancia y padre de su hijo, Jean, nacido en 1947. Mascolo, junto con Antelm, forma parte del pequeño círculo con el que Duras comparte su proyecto de vida y de pensamiento nada convencionales. Su hogar en la Rue Saint-Benu, en el corazón de Saint-Germain-des-Prés, se convierte en un punto de encuentro para escritores, cineastas e intelectuales. La ruptura con el Partido Comunista en 1956, tras la invasión soviética de Hungría, marca en cambio su alejamiento definitivo de la ortodoxia política y su tránsito hacia una escritura cada vez más personal y experimental. Duras vive su etapa de mayor efervescencia creativa durante los años 50 y 60, décadas en las que París era un laboratorio cultural en el corazón de Europa y ella una de sus presencias más audaces. Frecuenta los cafés de Saint-Germain, donde debate con Georges Bataille, Maurice Blanchot o Edgar Morin, y escribe compulsivamente. En 1958 publica Moderato Cantabile, una de sus obras más representativas, y el año siguiente firma el guión de la conocida Hiroshima Mon Amour, dirigida por Alain Resnais, que la consagra internacionalmente. En paralelo a su relación con Mascolo, padre de su hijo, mantiene una apasionada relación con Gerard Jarlot, escritor y guionista, con quien colabora estrechamente en proyectos literarios y cinematográficos. En la década de 1970, Duras lleva su curiosidad experimental al terreno audiovisual. Dirige películas como Nathalie Granger y India Song, obras de una belleza enigmática en las que confluyen la palabra, la música y el silencio. Su estilo fragmentario, musical y obsesivo la consolida como una de las voces más singulares de la literatura francesa. A pesar de su reconocimiento en los círculos artísticos, el éxito no le aporta serenidad. A partir de mediados de los años 70, Duras se repliega en su casa de Neauphle-le-Château, donde alterna periodos de soledad con una intensa actividad creativa. El alcoholismo, presente desde tiempo atrás, se intensifica hasta convertirse en un grave problema que ella misma describe como una forma de sobrevivir al exceso de sensibilidad y de soportar la escritura. En 1982, tras un colapso, es internada en una clínica de desintoxicación, experiencia que más tarde narrará en La vida material. A pesar de recaídas, esa etapa marca un punto de inflexión en su reflexión sobre la fragilidad humana. En entrevistas como las recopiladas en La pasión suspendida, habla abiertamente de su relación con el alcohol, viéndolo como un compañero en su soledad creativa, aunque también destacando su fuerza destructiva. A comienzos de los años 80, Duras conoce a Jan-André Steiner, un joven admirador, 38 años menor que ella, que se convertirá en su última pareja y en su colaborador más fiel. Su relación, apasionada y ambigua, está atravesada por la dependencia, la ternura y el aislamiento. Andrea documenta su convivencia en MD, retratando la compleja dualidad de una mujer entre la lucidez creativa y el deterioro físico. Durante esa década, Duras alcanza el reconocimiento mundial con El amante, Premio Goncourt, y una obra autobiográfica que transforma su pasado en mito literario. En los años siguientes publica El dolor, ya mencionado, La pasión suspendida, y Jan-Andrea Steiner, donde el amor, la memoria y la muerte se funden en una prosa esencial. En los últimos años, Duras vive recluida en su apartamento de París, acompañada de Andrea y de una salud cada vez más frágil. Debilitada por el alcoholismo y las complicaciones respiratorias, sigue escribiendo hasta el final.
Marguerite muere el 3 de marzo de 1996, a los 81 años, dejando una obra que ha transformado de manera transversal las fronteras entre literatura, cine y vida. La prensa francesa, encabezada por Le Monde, la despide como una de las últimas grandes escritoras del siglo XX. La obra de Duras sigue siendo una referencia esencial en la literatura contemporánea, desde Un dique contra el Pacífico hasta El amante, desde Hiroshima Mon Amour hasta India Song. Su voz explora los límites entre lo vivido y lo escrito, entre el silencio y la confesión. Duras convirtió la vulnerabilidad en fuerza y la herida en lenguaje. La escritura, dijo, no cura, pero mantiene viva la herida. Es en esa tensión entre destrucción y belleza donde reside su genio y en la que encontramos también su verdad. Y hasta aquí, literautas, el tránsito sin red de hoy. Hasta la próxima y, como siempre, sed felices o al menos intentarlo. Hasta prontito.